Hezbolá confirmó el sábado que su secretario general Hassan Nasrallah murió el día anterior en un violento bombardeo israelí en un... Explosiones de fuego aéreo, proyectiles y artillería iluminan la oscuridad de la noche en el sur del Líbano. Las armas deberían silenciarse y escuchar la voz de la diplomacia. Irán lanzó el martes una andanada de misiles contra Israel en respuesta a los asesinatos de líderes de Hamas y Hezbolá. Contamos con un nuevo y sólido paquete de apoyo, como usted ha dicho, y tenemos una opinión común sobre las cosas que hay que hacer. Rusia planea aumentar su gasto militar en casi un 30%. El Partido Liberal ha conseguido la primera victoria electoral parlamentaria de una formación de extrema derecha en la Austria posterior a la Segunda Guerra Mundial. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata Kamala Harris prometió una reforma migratoria en su primer viaje de campaña a la frontera con México. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, fue acusado por la justicia de delitos como fraude electrónico, solicitud de donaciones ilegales para la campaña electoral en el extranjero y conspiración para el soborno. Claudia Sheinbaum juró el martes ante el Congreso como la primera presidenta del país de habla hispana más poblado del mundo. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, ya que, como sabemos, ha pasado muchísimo, pero me gustaría ir por orden. Israel continúa asestando golpes durísimos contra la organización libanesa Hezbolá, confirmando la muerte de su líder, Hassan Nasrallah, en un bombardeo contra el cuartel general del grupo en los suburbios de Beirut. Además, Hezbolá reconoció que junto a Nasrallah también había perdido la vida su histórico comandante Ali Karaki, que estaba a cargo de la dirección del Frente Sur desde 1982. Y la muerte de Nasrallah generó reacciones en todo el mundo. En primer lugar, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que su país había saldado las cuentas pendientes que tenía con él, que su muerte era un punto de inflexión histórica en su lucha contra sus enemigos y que no había lugar ni en Irán ni en Oriente Medio que no pudieran alcanzar. A su vez, Estados Unidos dijo que el asesinato había sido una medida de justicia por la cantidad de víctimas que había dejado Nasrallah, entre las que se cuentan muchos civiles norteamericanos, israelíes y libaneses, al tiempo que sostuvo que el hecho formaba parte del derecho de Israel a defenderse. No obstante, también generó críticas internacionales como la de Rusia, que condenó firmemente el asesinato y consideró que Israel tendría la responsabilidad total de las consecuencias dramáticas que tendría en la región. A su vez, el líder turco Recep Erdogan denunció que el Líbano era el nuevo blanco de la política genocida de la ocupación. Jamás dijo que el asesinato había sido un acto terrorista. Irak, Siria y Yemen decretaron 3 días de luto, pero los ojos estaban puestos en Irán, principal aliado de Hezbolá. Y el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, prometió venganza, y el vicepresidente Mohamed Reza dijo que llevaría a la destrucción de Israel. Tras la muerte de Hassan Nasrallah, jefe de la organización islamista libanesa Hezbolá, asesinado la víspera en un bombardeo israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó el sábado que Israel había saldado sus cuentas con Nasrallah. La muerte de Nasrallah, prosiguió Netanyahu, representa lo que parece ser un punto de inflexión histórico en la lucha de Israel contra sus enemigos. Y al régimen de los ayatolás les digo, quien nos ataque, nosotros lo atacaremos. No hay lugar en Irán ni en Oriente Próximo que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar, y hoy ya saben cuán cierto es esto. Según Netanyahu, confrontado a numerosas críticas por su política desde el inicio de la guerra en Gaza hace casi un año, matar al líder de Hezbolá era esencial para lograr los objetivos de Israel. A sus ojos, la eliminación del dirigente respaldado por Irán permitirá hacer avanzar en la liberación de los rehenes secuestrados en Israel y llevados a Gaza por milicianos de Hamas el 7 de octubre de 2023, en una incursión que desencadenó la guerra en ese territorio palestino. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta y candidata presidencial, Kamala Harris, afirmaron que el asesinato del líder de Hezbolá fue una medida de justicia por sus numerosas víctimas, entre ellas civiles estadounidenses, israelíes y libaneses. Rusia, aliado de Irán, condenó firmemente el asesinato de Nasrallah y estimó que Israel tendrá la responsabilidad total de sus consecuencias dramáticas en la región. El primer vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, afirmó que la muerte del líder de Hezbolá conducirá a la destrucción de Israel, mientras que el movimiento islamista palestino Hamas, en el poder en Gaza, tachó el asesinato como un acto terrorista cobarde de Israel. Y más tarde la tensión siguió aumentando por las amenazas cruzadas entre Israel e Irán, dado que el ministro de Exteriores de este último, Abbas Araghchi, dijo que todas las posibilidades estaban abiertas en el conflicto con Israel, incluso la guerra.
Además, consideró que el asesinato de Nasrallah no debilitaba la resistencia, sino que aumentaba su fuerza y el crecimiento de sus efectivos, mientras que Israel nunca tendría paz, lo que aceleraba su declive. Y ante este escenario, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación e instó a todas las partes a dar un paso atrás desde el borde del abismo, ya que nadie se podía permitir una guerra total. Pero me gustaría repasar quién era Nasrallah y por qué era tan importante en el Líbano. Su figura era casi mítica entre sus seguidores, ya que ascendió al liderazgo de Hezbollah en 1992, a los 32 años, y pudo transformar al grupo de una milicia armada en una poderosa fuerza política con representación en el Parlamento y el gobierno, mientras que desarrolló un ejército de 100.000 soldados y misiles de alta precisión, ya que se negó a desarmarse tras la Guerra Civil de 1990, porque afirmaba que necesitaban las armas para resistir contra Israel, que se retiró del sur del Líbano en el 2000. Y en la guerra contra Israel del 2006, que duró 33 días, proclamó la victoria divina, lo que le valió un estatus de héroe en el mundo árabe. Su estrecha relación con Irán le permitió extender su influencia en el exterior, convirtiendo a Hezbollah en una pieza clave del eje de la resistencia, que incluye a grupos armados en Irak, a los hutíes de Yemen y a Hamas en Gaza. Hezbollah confirmó el sábado que su secretario general Hassan Nasrallah murió el día anterior en un violento bombardeo israelí en un suburbio del sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní. Nasrallah, asesinado a los 64 años, apareció contadas veces en público desde la guerra que enfrentó a su movimiento con el ejército israelí a mediados de 2006, y su lugar de residencia siempre fue un secreto. Al asumir el mando en 1992, Nasrallah llevó a Hezbollah de una milicia armada a convertirse en la fuerza política más poderosa del Líbano, representada en el Parlamento y en el gobierno. Al mismo tiempo, desarrolló el arsenal de su formación, que reivindicó que cuenta con 100.000 combatientes y posee poderosas armas, incluidos misiles de alta precisión. Nasrallah pronunciaba habitualmente discursos transmitidos en vivo que tenían en vilo al Líbano, ya que era considerado el hombre más poderoso del país. Para sus seguidores chiitas, su figura era objeto de un culto, pero su influencia se extendía en las esferas políticas. Con el apoyo total de Irán, Nasrallah formó y apoyó a los movimientos cercanos a Teherán en la región y consolidó su estatus de líder a lo largo de los enfrentamientos entre sus efectivos y el ejército israelí. La muerte de Nasrallah puede tener implicaciones para toda la región, pues Hezbollah es la joya de la corona de los aliados de Irán en Medio Oriente, que constituyen el denominado eje de resistencia que incluye a grupos armados en Irak, los rebeldes hutíes de Yemen y el movimiento islamista palestino Hamas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar profundamente preocupado por la dramática escalada de los acontecimientos en Beirut en las últimas 24 horas y afirmó que el ciclo de violencia debe parar ahora. Tras la muerte de Nasrallah, Hezbollah quedó sumido en la incertidumbre, pero ya se comenzaba a especular sobre quién podría sucederlo. Y el nombre que sonaba con más fuerza era el del primo del líder fallecido, Qasem Safieddine, que se desempeña como actual jefe del Consejo Ejecutivo de la organización. Safieddine también ocupa un rol clave en el Consejo de la Yihad, encargado de las operaciones militares del grupo, y ya había sido catalogado como terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el 2017. De cualquier forma, si tomara el liderazgo de la organización, no se espera que haya demasiados cambios con respecto a la postura frente al conflicto en la Franja de Gaza, como exige Israel, ya que recientemente confirmó que iban a seguir apoyando a Hamas, declarando que su historia, sus armas y sus cohetes estaban con ellos. Y lo que también está claro es que sea quien sea el sucesor, va a asumir en el momento más complicado para la organización, tras un marcado debilitamiento por los atentados de Israel en los que hizo explotar los beepers y walkie-talkies utilizados por sus miembros, dejando decenas de muertos y miles de heridos. Además, tendrá la tarea de conservar la influencia regional que Nasrallah supo construir, incluso participando en la guerra civil de Siria, apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. Pero para esto seguramente tendrá que conseguir éxitos militares en su guerra abierta contra Israel, algo que es extremadamente difícil, y lo tendrá que hacer desde la clandestinidad, como lo hizo Nasrallah, porque se va a convertir en el próximo objetivo de Israel. ¿Quién será el sucesor de Hassan Nasrallah? Tras su muerte por bombardeos israelíes, Hezbollah baraja nombres para reemplazar al líder asesinado.
y de acuerdo a la prensa internacional, Hassem Safieddine podría ser el nuevo jefe. Safieddine, primo de Nasrallah, es un clérigo a cargo de los asuntos políticos de Hezbollah. Además, gestiona las operaciones militares del grupo, al ser parte del Consejo de la Yihad. En el pasado, así se expresaba. Esta agresión tiene inevitablemente su propio castigo. Tiene su propia retribución. Este castigo llegará si Dios quiere. No hablaremos mucho porque mañana se hablará del amo de la resistencia. En 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo designó como terrorista, una decisión que también tomó Arabia Saudita. Él mismo ha criticado abiertamente la política estadounidense. Sus vínculos con Irán son muy fuertes. Allí realizó sus estudios religiosos. A diferencia de Nasrallah, que vivió oculto en los últimos años, el posible sucesor ha mantenido una vida pública activa. En el funeral del alto comandante Mohammad Nasser, muerto tras bombardeos israelíes en el sur del Líbano en julio, apuntó contra Israel. La serie de respuestas está en curso y continuará, apuntando a nuevos sitios que el enemigo nunca imaginó que serían atacados. La resistencia ha lanzado cientos de cohetes y decenas de drones, apuntando a importantes puestos de mando. Su posición religiosa, que lo coloca como descendiente de Mahoma, hace que su nombre tenga peso importante. Luego del peor ataque de Israel contra Hezbollah desde su creación, quien sea elegido nuevo líder del grupo chií tendrá la tarea de recomponer el mando y dotarlo de una nueva estrategia. Pero mientras tanto Israel continuó con sus ofensivas y comunicó que había dado comienzo a una ofensiva terrestre, aunque por el momento esta sería limitada y selectiva, con la intención de destruir el material bélico que se encontraba en la zona, incluidos lanzadores de misiles, y hacer que Hezbollah retirara a sus tropas de la frontera, ya que las autoridades militares de Israel consideraban posible que la organización islamista intentara una incursión contra su territorio, como la que tuvo lugar el 7 de octubre por parte de Hamás. Poco antes, el vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, había asegurado que sus tropas estaban preparadas para afrontar una invasión terrestre y que Israel no había podido destruir sus capacidades militares con la campaña de bombardeos masivos que habían comenzado 2 semanas antes. Por su parte, Estados Unidos dijo que había sido informado de los planes de Israel y coincidió en que la incursión era necesaria, aunque el presidente Joe Biden volvió a presionar para que se alcanzara un alto al fuego con Hamás en Gaza, lo que se cree que podría también poner fin a los enfrentamientos en el Líbano, antes de que la situación se salga de control. Irán dijo que no tenía pensado enviar tropas para apoyar a sus aliados de Hezbollah, porque el Líbano era lo suficientemente fuerte como para defenderse solo. Pero Estados Unidos teme una eventual intervención directa de Teherán, por lo que le advirtió que habría serias consecuencias y decidió enviar a la región miles de tropas adicionales que se sumarían a las 40.000 que ya están disponibles, aunque más como un factor de disuasión que por la posibilidad real de que entren en el conflicto. Explosiones de fuego aéreo, proyectiles y artillería iluminan la oscuridad de la noche en el sur del Líbano. Son las primeras imágenes del inicio de la invasión terrestre de Israel, la primera que lanza en su frontera norte desde 2006. Tras semanas de amenazas y desoyendo la casi unánime petición de desescalada internacional, Israel mantiene su plan. Llevaba días acumulando tropas en la frontera y efectuando pequeñas incursiones. Todo para preparar esta nueva fase de la guerra, como la calificaba horas antes el ministro de Defensa ante sus tropas. Le llaman la Operación Flechas del Norte. Incursiones limitadas, localizadas y selectivas, dirigidas, anunciaba el ejército, contra objetivos de Hezbollah. La misma información le ha trasladado a Estados Unidos, su máximo aliado. Dicen estar al tanto de las operaciones en el sur del Líbano y comparten la necesidad de desmantelar la estructura de Hezbollah próxima a la frontera. Biden ha reiterado que estaría más tranquilo con un alto el fuego, pero de momento enviará miles de soldados. Se sumarán a los 40.000 que Estados Unidos ya tiene en la región. Pese a ello, el número 2 de la milicia, Naim Qassem, ha dicho que están preparados para hacer frente a esa invasión terrestre. Tras bombardear también por primera vez el centro de Beirut, Israel ha continuado con sus operaciones en otros frentes, ataques en Gaza y también en Damasco, la capital de Siria. La tensión escala, pero todos miran a un actor fundamental en este escenario: Irán. Si interviene, el conflicto en Oriente Próximo podría alcanzar niveles nunca vistos en la región.
Pero como vimos ya antes de la invasión terrestre contra el Líbano, Israel había comenzado una campaña masiva de bombardeos que acabó con la vida de más de 1000 personas en pocos días y provocó más de 1 millón de desplazados, como indicó el primer ministro libanés Najib Mikati, que detalló que la mayoría todavía se encontraba dentro del país, pero que muchos también habían cruzado a Siria. Además, se destaca que Israel ya no solo apunta contra el sur del Líbano, sino también contra la capital, Beirut, después de haber instado a la población a que abandonara la zona. Israel aseguró que había atacado almacenes militares y fábricas de armas, pero también destruyó campos de refugiados, como el de la ciudad de Sidón, donde vivían 100.000 palestinos. Y unas horas después de comenzada la invasión, Hezbollah comenzó a responder a la agresión, lanzando decenas de cohetes y ataques de artillería contra los soldados israelíes concentrados en la localidad de Metula, que había sido declarada poco antes como zona militar cerrada. Pero Israel no limita sus operaciones a Gaza, Cisjordania y el Líbano, ya que también respondió a un misil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen, que había sido interceptado, y lo hizo atacando fuertemente la ciudad portuaria de Al-Hodeida, al oeste del país. Y poco más tarde, también bombardeó la capital de Siria, matando a 3 civiles, entre los que se incluye una destacada periodista, y destruyendo edificios residenciales, a pesar de que la mayoría de los misiles pudieron ser interceptados. A su vez, otras 19 personas habían perdido la vida en un bombardeo previo contra el país, aunque en esa ocasión sí se apuntó contra infraestructura militar. Nuevos bombardeos del ejército de Israel contra Hezbollah en Líbano dejaron más de 100 muertos el domingo. Esto 2 días después de haber asesinado al líder del movimiento islamista libanés Hassan Nasrallah junto con decenas de otros miembros de la formación chiita pro-iraní en otro ataque. El ejército israelí indicó que golpeó 120 objetivos en Líbano, manteniendo la presión militar contra Hezbollah. El primer ministro libanés Najib Mikati indicó que cerca de 1 millón de personas podrían haber sido desplazadas por los ataques israelíes en Líbano. El número es muy grande y puede haber alcanzado un estimado de 1 millón de personas. 1 millón de libaneses han huido de un lugar a otro. Es el mayor movimiento de desplazados que puede haber ocurrido en una región o en Líbano. Según la ONU, los bombardeos israelíes obligaron a huir a 50.000 personas de Líbano hacia Siria y más de 200.000 están desplazadas dentro del país. En otro frente, Israel dijo que golpeó objetivos de los rebeldes hutíes en el oeste de Yemen, después de que estos insurgentes proiraníes reivindicaran el lanzamiento de un misil contra el aeropuerto de Tel Aviv. Sabemos cómo llegar muy lejos, sabemos cómo llegar aún más lejos, y sabemos cómo golpear allí con precisión. Esto no es un mensaje, es una acción que lleva consigo un mensaje. Israel afirma que busca restablecer la seguridad en el norte del país, blanco de los disparos de Hezbollah, y permitir el regreso de decenas de miles de habitantes que huyeron de sus hogares. Irán pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el domingo que debe evitarse una guerra total en Medio Oriente. Y más allá de los ataques, la tensión sigue aumentando en la región, dado que si bien los líderes occidentales piden calma, como el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, o el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el mandatario turco Recep Erdogan hace declaraciones cada vez más beligerantes, y después de decir que no descartaba invadir Israel en un futuro, ahora pidió que ante el bloqueo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no puede tomar ninguna decisión sobre la problemática por el veto de Estados Unidos, la Asamblea General recomendara el uso de la fuerza, porque los ataques de Israel llegarían a la puerta de todos, incluso de los que observaban la masacre a la distancia. Además, llamó a los países musulmanes a responder en conjunto y de la manera más enérgica, porque si ellos no eran los primeros en ayudar a sus hermanos, no podían esperar nada del resto del mundo. Por otra parte, hay preocupación en Naciones Unidas, ya que la organización mantiene más de 13.000 soldados en la zona y se les ordenó que no salieran de los cuarteles para evitar incidentes, mientras que en diferentes sectores aumenta la presión para que se retire a todos los cascos azules de forma inmediata, aunque se afirma que la retirada empeoraría la situación de cara al futuro. Mientras tanto, los aviones de Israel sobrevuelan los aeropuertos del Líbano en un intento de evitar que Irán envíe material militar, y dijo estar dispuesto a derribar incluso aviones civiles, por lo que la Unión Europea y Estados Unidos instaron a evitar el espacio aéreo.
Además, Washington se unió a Italia y al Reino Unido y evacuó al personal no esencial de su embajada, mientras organizaban el operativo para que sus ciudadanos abandonaran el país, alertando que la situación era volátil e impredecible. Las armas deberían silenciarse y escuchar la voz de la diplomacia, dice Josep Borrell, y alerta de que cualquier intervención agravará la situación. El presidente turco va más allá y pide que Naciones Unidas utilice su fuerza militar para detener los ataques de Israel. La ONU tiene desplegada en la frontera una fuerza de más de 13.000 soldados. Pero ahora mismo no salen de sus cuarteles y no se descarta una evacuación. España dirige la misión. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y mientras tanto en el día a día ellos están cumpliendo con su misión, como nos decía el otro día el general, y teniendo en cuenta todas las medidas de protección y de precaución necesarias. Para el personal civil en Líbano, España tiene preparada la evacuación. Que abandonen el país, sobre todo aquellos que están de tránsito por motivos de turismo o de trabajo, y al resto que esté pendiente de las redes sociales de la embajada. Esta misma noche las bombas caían cerca del aeropuerto de Beirut. Otros países como Reino Unido, Francia o Canadá también preparan la salida de sus nacionales. La Unión Europea recomienda a las compañías aéreas que eviten el espacio aéreo libanés e israelí durante el próximo mes ante la intensificación de los ataques y el lanzamiento de cohetes entre Israel y Hezbolá. En su recomendación, la Unión Europea advirtió de una intensificación general de los ataques aéreos y la degradación de la situación de seguridad. Y la situación en la región terminó de detonar con la decisión de Irán de responder finalmente al asesinato en su territorio del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y llevó a cabo un ataque con cientos de misiles contra Israel que superó en magnitud al que tuvo lugar el pasado abril. Esta vez no avisó con anticipación y solo se supo unas horas antes por una alerta enviada por la inteligencia estadounidense. Además, no utilizó drones y misiles de crucero fácilmente interceptables, sino que atacó con misiles balísticos, muchos de los cuales terminaron impactando. Teherán había dicho que la muerte de Haniyeh no iba a quedar sin respuesta, pero que no quería interferir en las negociaciones de paz entre Israel y el gobierno de Gaza, que terminaron fracasando. No obstante, el tiempo que se tomó en responder fue para muchos un indicador de que Irán se encontraba dividido al respecto, con el sector más moderado del espectro político en el Ejecutivo, en contraste con la postura del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que supuestamente fue quien ordenó el ataque. Poco después, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que habría una importante represalia porque quien los atacara sería atacado, y le pidió a la comunidad internacional que se uniera en la lucha contra el mal. Por su parte, la Guardia Revolucionaria dijo que habían alcanzado 3 bases militares, que el 80% de los misiles habían impactado sus objetivos y que si Israel tomaba represalias, la respuesta sería aplastante. A su vez, el ataque iraní coincidió con un atentado en Tel Aviv en el que 2 personas comenzaron a disparar indiscriminadamente en una estación de metro, matando a por lo menos 6 personas, mientras que Israel, por su parte, seguía atacando Gaza, bombardeando 3 escuelas en 24 horas. Irán lanzó el martes una andanada de misiles contra Israel en respuesta a los asesinatos de líderes de Hamas y Hezbolá. Según las primeras informaciones, durante el ataque se dispararon entre 150 y 200 proyectiles que activaron las alarmas antiaéreas en todo el territorio israelí. El ejército de Israel indicó que interceptó un gran número de misiles y que hubo algunos impactos. Al cabo de una hora, anunció que ya no había amenaza y que los ciudadanos podían salir de los espacios protegidos. Prometió además que el ataque tendrá consecuencias. Estamos en alerta máxima, en defensa y ataque. Protegeremos a los ciudadanos del Estado de Israel. Este ataque tendrá consecuencias. Tenemos planes y actuaremos en el lugar y el momento que decidamos. Los guardianes de la revolución iraníes amenazaron con llevar a cabo ataques demoledores si Israel responde al ataque del martes. El lanzamiento de misiles iraníes se produjo el mismo día en que Israel anunció operaciones militares terrestres en el sur del Líbano contra el movimiento islamista Hezbolá, aliado de la República Islámica.
El del martes fue el segundo ataque directo de Irán contra Israel, luego de otro en abril en respuesta a un mortífero ataque aéreo israelí contra el consulado iraní en Damasco. También el martes, en el barrio de Jaffa de Tel Aviv, 4 personas murieron y otras 7 resultaron heridas en un ataque con armas automáticas llevado a cabo por 2 personas que, según la policía, fueron neutralizadas. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Y quisiera comenzar con las repercusiones que dejó la gira del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por Nueva York y Washington. La visita del mandatario terminó desilusionando a Kiev por la gran expectativa que se había creado con la presentación de su denominado Plan de la Victoria. El mandatario norteamericano Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar por $8.000 millones, que según los expertos ayudaría a contener a Rusia y evitar que pueda avanzar rápidamente antes del invierno, pero que tampoco cambiaría la dinámica del conflicto. Además, se reveló que los funcionarios estadounidenses no estaban para nada impresionados con el plan, afirmando que era un rejunte de nuevos pedidos, pero que ni siquiera habían expuesto un camino a la victoria. Poco después, el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, dijo que habían hecho un trabajo increíble y Zelensky pidió paciencia, afirmando que todo estaba sobre la mesa de sus socios y se estaba considerando, como el levantamiento de las restricciones para atacar cualquier punto de Rusia con misiles de largo alcance occidentales, que al parecer sigue sin aprobarse, más paquetes de defensa y sanciones contra Rusia, y agregó que ya se estaban preparando para otra reunión en Alemania, en la que prometió dar más contenido a su plan de la victoria. Además, con respecto a la reunión que mantuvo con Donald Trump, donde el republicano dijo que también tenía buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin, afirmó que todo lo que dijera el expresidente era en clave electoral, pero que no tenían dudas de que tendrían apoyo bipartidista. Zelensky prefiere a Kamala Harris, que a diferencia de Trump, se opone a que Ucrania ceda territorio para alcanzar la paz, pero de cualquier forma dijo que intentarán acercarse al exmandatario. A Volodymyr Zelensky no le pueden nacer más interlocutores. En Estados Unidos su agenda está completa. En la ONU lanzó una llamada de socorro. Con Kamala Harris expuso sintonía. Hoy contamos con un nuevo y sólido paquete de apoyo, como usted ha dicho, y tenemos una opinión común sobre las cosas que hay que hacer. En el despacho Oval agradecía un nuevo paquete de ayudas. Hoy tenemos un nuevo paquete de ayudas por valor de $7.900 millones. Será de gran ayuda. Un compromiso troncal para una agenda de Zelensky que requiere de cierta cintura para aliarse con quien pueda ocupar ese mismo despacho en un futuro no muy lejano. Así que el presidente ucraniano también acudió a la Torre Trump para reunirse con su dueño, el candidato republicano. Tenemos una muy buena relación y también tengo una muy buena relación, como usted sabe, con el presidente Putin. Y creo que si ganamos lo vamos a resolver muy rápidamente. Realmente creo que lo vamos a lograr. Espero que tenga mejores relaciones conmigo. Pero se necesitan 2 para bailar el tango y vamos a tener una buena reunión hoy. Una asamblea general de la ONU que no sirvió para sentarlos en una misma mesa. Así que la reunión de máximos mandatarios solamente ha dado pie a acusaciones mutuas. Occidente espera derrotar a Rusia utilizando el ilegítimo régimen neonazi de Kiev, pero ya están preparando a Europa para que también se lance a esta escapada suicida. Un viaje de miles de kilómetros que Zelensky ha aprovechado para conocer a sus posibles futuros homólogos, mientras que Lavrov finalmente recogió el guante lanzado por Trump acerca del fin de la guerra. Mientras tanto, Rusia continúa avanzando en casi todo el frente. La contraofensiva en Kursk se encuentra bastante paralizada, más allá de algún progreso al sureste. Una situación que se repite también en Kharkov. Pero Rusia ha venido ganando terreno de forma silenciosa en Lugansk, que ya está a punto de quedar completamente bajo su control. Las ofensivas en Jersón y Zaporilla se aceleran, y Donetsk sigue concentrando la mayoría de los esfuerzos, con el intento de rodear Selidove, con avances al interior de Toretsk, la inminente entrada en Mirnograd, que es la última ciudad antes de llegar a Pokrovsk, el principal objetivo en el corto plazo, y sobre todo con la toma de Vuhledar, una fortaleza al sur de la región que parecía inexpugnable, ya que había podido rechazar 2 intentos masivos de tomarla, y sin embargo cayó tras un cerco operativo completo. El poblado formaba parte de una línea de defensa que también integraban Konstantinivka y Bodiane, que habían caído en las últimas semanas.
No obstante, cuando se permitió la retirada de Vuhledar ya era demasiado tarde, lo que generó fuertes críticas a los mandos militares. La posición tenía una gran importancia, ya que no solo se encuentra elevada, sino que era la última gran fortaleza de la zona. Y si bien queda alguna defensa, los rusos podrían avanzar todavía más rápido. No obstante, ambos bandos se preparan para un conflicto largo. Y mientras Rusia comunicó un aumento del 25% en su presupuesto de defensa, el neerlandés Mark Rutte asumió como secretario general de la OTAN, diciendo que no había que temer las armas nucleares de Rusia. Rusia planea aumentar su gasto militar en casi un 30% en 2025. Esto confirma la determinación del Kremlin de proseguir su ofensiva en Ucrania, pese al costo económico y humano. El proyecto de ley de presupuesto fue presentado el lunes, en el segundo aniversario de la anexión reivindicada por Rusia de 4 regiones ucranianas que Moscú no controla totalmente. En un mensaje de video, Putin criticó a las potencias occidentales. Durante este tiempo convirtieron a Ucrania en su colonia, en una base militar dirigida contra Rusia. Plantaron sistemáticamente el odio y el nacionalismo radical, incitaron a la hostilidad hacia todo lo ruso, suministraron armas, enviaron mercenarios y asesores y prepararon al ejército ucraniano para una nueva guerra. Desde 2022, año en el que Moscú lanzó una ofensiva contra Ucrania, el Kremlin ya había incrementado el gasto militar a niveles nunca vistos desde la época de la Unión Soviética. El ex primer ministro neerlandés Mark Rutte asumió este martes oficialmente el cargo de secretario general de la OTAN en un momento de gran convulsión global y con una guerra sin fin a la vista en el continente europeo. Rutte dijo estar de acuerdo en que Ucrania debería utilizar armas occidentales, incluidas las de largo alcance, para atacar instalaciones militares rusas. Moscú asegura que no esperan nada nuevo ni significativo de la Alianza Atlántica. Nuestra previsión, ha dicho Peskov, es que seguirán en la misma dirección en la que venían trabajando. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo IP para hablar de la victoria de la extrema derecha en Austria, de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en México y mucho más. No se vayan, ya volvemos.